Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Muy bien, vamos a dar comienzo a la presentación del libro Antología Literaria del profesor Di Marco. Este proyecto homenaje nace de los estudiantes y desde el momento que se empezó a gestar se contó con el apoyo de directivos y profesores. Y además de homenajear al profesor, nuestro fin es promover actividades tanto de producción literaria como de lectura. Tengo el agrado también de comentarles que contamos entre nosotros con algunos de los escritores que participaron de este libro. El señor Osvaldo Hueso, el señor Maximiliano Murat, la señora Nora Robert y el señor Jorge Córdoba, para los que pido un fuerte aplauso. Para la ocasión también vamos a escuchar la palabra de la directora de la carrera de Historia, la profesora Susana Taurossi, que también pido un aplauso. El estudiante de segundo año de la carrera de Historia, Ulises Barreiro. Y para quien pido el aplauso más fuerte, nuestro querido profesor Raúl Di Marco. ¡Titán! ¡Maestro! Y la vicedirectora del instituto, la señora Mónica Fernández. Puedo destacar, en primer lugar, es que la primera forma de acercarme a Raúl fue a través de sus alumnos, y a mí me llamaba poderosamente la atención cómo un profesor podía ser tan querido, tan nombrado, tan respetado. Entonces esa fue la primera impresión que tuve, la primera percepción. Y esto a un docente le llama la atención, y quiere saber, bueno, ¿qué tendrá este profesor que lo quieren tanto, que lo nombran tanto? No, eso no. Y tal vez este sea un ejemplo de lo que tiene. Primero, tiene un gran sentido del humor, ¿sí? Que eso hay que reconocérselo, ¿sí? O no sé si es lo primero, ¿no? Además tiene una formación impecable, una generosidad a la hora de dar sus clases para con sus alumnos, pero también desde el lugar de compañera de trabajo, porque eso es lo que quiero resaltar, una gran generosidad a la hora de comprometerse con cualquier inquietud, de estar presente en el compromiso diario. Nadie puede negar que Raúl es el último que se va, ¿sí?, en sus clases, que cumple cotidianamente con el esfuerzo de dar clases cuando los alumnos empiezan a escaparse, ¿no es cierto?, porque se va al colectivo, ¿sí? Y Raúl sigue explicando denodadamente, y con todo su entusiasmo. Yo he compartido con él largas mesas de exámenes, ¿no? Sí. En las cuales he visto también su generosidad para poder extraer de sus alumnos lo mejor que tienen, ¿sí?, aún en los casos donde eso no esté, ¿sí?, donde no esté aquello que es lo mejor, pero con el compromiso de seguir dando clase en un examen, que esto es algo realmente reconocible, ¿no? Como uno, el que está al lado, no solamente yo, sino muchos otros profesores, inclusive que no son de la carrera de Historia, han aprendido en un examen con Raúl, porque él se dedica específicamente a explicar, aún en el momento de examen, que también es una instancia de evaluación, pero también es una instancia de aprendizaje, y eso dice mucho del docente, ¿sí? Además, digamos, como compañera de trabajo, quiero destacar su compromiso, no solamente en la docencia, sino su continuo compromiso respecto a la realidad sociopolítica, su preocupación para que sus alumnos realmente desarrollen un espíritu crítico, para que piensen, para que queden razonando
y trabajando sobre un análisis más profundo de la realidad, no quedarnos solamente con lo meramente superficial. Entonces creo que en estas palabras va mi homenaje como jefe de área de la carrera de Historia, por tener un docente tan comprometido y tan integral, y como compañera de trabajo, por haber acompañado cada una de las inquietudes, cada vez que le pedimos una mano, cada vez que le pedimos su presencia, una idea, él siempre está allí. Entonces, bueno, para mí es un honor poder estar acá y dirigir estas palabras, así que me parece que no podía faltar en este momento en el cual los alumnos del segundo año le rinden este homenaje. Así que, merecido, Raúl. También para aprender. Clases que fui en la carrera de Historia, pero él con su sapiencia articulaba constantemente lo que estaba enseñando de Historia con su otra pasión, que es la literatura. Y entonces empezó a ser querido, empezó a ser reconocido, y ahora uno de los mayores orgullos de nuestros egresados es haber sido alumno de Di Marco, y eso dice mucho. Por eso me parece muy interesante la propuesta de los alumnos de hacerle este homenaje, porque muchas veces los homenajes y los reconocimientos se deciden hacer cuando las personas no están, y lo más lindo es poder vivirlas, disfrutarlas y sacar pecho y decir: a mí también me reconocen. Y esto es muy importante, y esto es lo que él sembró y ahora está recogiendo. Por eso me parece muy interesante, muy válida la propuesta de los chicos. Surgió de los chicos, la organizaron los chicos, nosotros nada más acompañamos, pero es una determinación y una apuesta que hicieron los chicos, donde de alguna manera nosotros pusimos este espacio, nada más. Así que me parece que merece este reconocimiento y muchos más de todos los que le pueden hacer, seguramente hoy estos, mañana otros. Así que muchas felicitaciones y gracias por haber llegado. Bueno, muy lindas palabras de Susana y Mónica. Yo voy a hacer referencia un poco a cómo fue organizada la antología, que muchos nos preguntaban por ahí, y le vamos a escuchar a Raúl, que todos vamos a escucharlo, al profe. La antología se cargó en algunos lugares de internet como escritores.org, pero justamente era la lindo que participen escritores de la comunidad educativa de toda Latinoamérica, y quedó plasmado acá porque hay escritores de Chile, de Uruguay. Cuando digo escritores también son docentes, que eso es muy lindo, estudiantes de Perú, de El Salvador, de Puerto Rico, de muchos lugares de Argentina como Neuquén, Balcarce, Miramar, Formosa, profesores de otros institutos de formación docente. Entonces nos pareció, como dijo Mónica, muy lindo homenajear a un profe que todos los que empezamos con él lo queremos, porque te enseña en clase a clase, te hace trabajar con fuentes primarias, con libros en las clases, y es muy lindo eso, porque es hacer interdisciplinariamente una disciplina que pasa por todos los ejes. De hecho, es muy lindo cómo fue organizado, porque dividimos entre los estudiantes distintas tareas, y cada uno contestaba los mails, el otro entre estudiantes que también como hobby escribimos, clasificamos los cuentos. Fue lindo la participación de escritores muy lindos como el señor Osvaldo y otros que están acá, ¿no?, que viven muy lejos y no pueden estar presentes. Así que bueno, les quiero contar un poco cómo fue la selección de los cuentos de la antología. Se priorizó el paradigma educativo, se fue los cuentos, por eso todos los que fueron selectos fueron 541 cuentos que mandaron a la casilla de mails. Seleccionamos 43 y siempre del ámbito educativo. Así que bueno, le voy a dar la palabra al profesor Di Marco, que todos lo queremos escuchar. Gracias. Han hablado muy bien de mí, que soy un maestro. Me gusta esa vieja palabra que ya se usa tan poco, magíster. El magíster es el que más pega. Eso quiere decir. Y el sentido original es jefe. El Magister Populi, el Magister Equitum, de los
jinetes, y el Magister Ludi, el jefe de juegos, ese era el maestro. El maestro cuyo símbolo en esa época no era el libro, sino un palo. Eran otros tiempos, algunos dirían mejores tiempos los de antes, pero no, eso es macana, son cosas que se dicen. Y como han hablado de un maestro que soy yo voy a hablar de otros maestros. Yo fui a la vieja escuela de Cabildo, escuela con nombre de traidor, Manuel José García, cosa que aprendí ahí en 6º grado con el señor Rayo. Todos saben que Manuel José García es uno de los responsables de la desastrosa resultado de la guerra de Brasil, que murió en su cama como tantos traidores. Mientras Dorrego no murió en su cama, que no había traicionado a nadie. Esto para lo de historia, ¿no? Y ahí justamente siempre me acuerdo de mi primera maestra, la señorita Beatriz, y del señor Rayo, el señor de 6º grado, que son los modelos que yo he tenido de eso, para enseñar. Siempre me acuerdo de ellos, y también de los otros, pero ellos son los que están al comienzo y al final de primario. Y el señor Rayo fue siempre para mí el modelo de maestro, con su guardapolvo, a veces plantándose, me acuerdo, cuando se plantaba con las piernas abiertas por haber sido boxeador, aficionado, por supuesto, se plantaba con las piernas abiertas y gritaba: esta escuela tiene el nombre de un traidor. Eso. Y en cuanto a la disciplina que elegí, a mí me gustan las humanidades en general. Me metí en la Facultad de Filosofía y Letras en el viejo edificio de Viamonte, subir las escalinatas de Viamonte, no con el ánimo de ser profesor, sí, no me interesaba el trabajo, sino con el ánimo de estudiar literatura y humanidades en general. Por la militancia política me fui inclinando hacia la historia, cosa que nos pasó a varios de esa época de los 60 y los 70. Y el que me hizo estudiar historia fue Osvaldo Bayer. Unos artículos de Bayer sobre los anarquistas expropiadores es lo que me hizo inclinar de literatura a historia, pero son dos disciplinas que para mí están prácticamente juntas. No hay que olvidarse que en la antigüedad la historia era un género literario, no era una disciplina científica, era un género literario. Y yo me dedico sobre todo al mundo antiguo. De cual estoy cada vez más cerca. Mi otra vocación no realizada es la de ser actor. Por eso soy medio payaso. Pero es realmente una vocación no realizada, porque además me gusta mucho el teatro. Y hay un proyecto que nunca llegamos a cabo, que lo volví a decir la vez pasada, a los de historia de primer año, para que lo hagan en combinación con los de historia, no, a los de letra de primer año, para que lo hagan en combinación con los de historia de primer año, que es la representación de Temístocles en Salamina, una farsa. Proyecto que no pudimos hacer el año pasado, vamos a ver si lo podemos hacer este año. El compromiso con la docencia es una potencialización del compromiso con la vida. Vivimos enseñando cosas, sobre todo si somos padres. El padre es el primer docente, es el primer hincha que tenemos, ¿no? Por eso es el primero del que hablamos mal cuando somos adolescentes. Después ya nos dimos cuenta que los equivocados éramos nosotros. Mis años de estudiante fueron enormemente felices. Entre otras cosas porque era joven, como ustedes. Cuando uno es joven no tiene más remedio que ser feliz. Y a veces lo descuidamos, ¿no? Y también fue la época de las grandes amistades, algunas que conservo, del amor,
alguno que se fue, otro que conservo. Después de los hijos, ese terrible compromiso, y ahora de los nietos, un compromiso menor y más divertido, con menos carga. Y algunos me han preguntado siempre por qué estudié tanto. Simplemente porque me divierte. Algunos se divierten jugando al fútbol, otros saltando en los, ¿cómo se llaman? Los recitales. Yo en los pocos, eso es un poco. Yo me he divertido siempre aprendiendo cosas. Me divierto, me gusta. Hay un poeta antiguo, creo que era Solón, que decía: todos los días aprendo algo, aunque soy viejo. El viejo Solón decía esas cosas. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, que el conocimiento, algunos lo ven como distinto de la vida. Y ahí está el pobre Fausto, que había estudiado tanto que se había olvidado de vivir. Y después tuvo que hacer un pacto con el diablo para vivir de vuelta, y le salió mal, por supuesto, como todos los pactos con el diablo. Y nosotros nunca hemos dejado de vivir por estudiar. Fueron dos caras de la misma moneda. Nuestra maravillosa juventud, en que casi no dormíamos, pero claro, había que trabajar, porque ir a la oficina, al negocio, a la fábrica, después a la facultad, después al Lorraine, a ver las películas de colección, y después a ir a discutir a Pipo hasta las 4 de la mañana, y después ir a casa a dormir lo poco que podíamos para levantarnos a la mañana siguiente. Y esa fue la vida maravillosa. Y después, lógicamente, el compromiso político. Ahí la cosa ya no era tan maravillosa, desgraciadamente, pero también ha sido parte de la vida. Yo me jubilo no porque no me guste mi trabajo, sino porque estoy cansado. Y además porque creo que al llegar a cierta etapa uno tiene que hacerse a un lado. Porque hay que dejar espacio para los otros. Si no, nuestro trabajo no tendría sentido. Yo cuelgo los guantes como ese boxeador de Leneida, que después de colgar los guantes para demostrar su poder, le dio un golpe a un toro y lo mató. Yo no puedo hacer eso. Y hay toros ni tendría tanta fuerza. Pero colgar los guantes no es olvidarse de nada. Me voy, como decía un viejo general, cuyo nombre no quiero acordarme, con la música maravillosa del pueblo latino, que eso es lo que es. Muchas gracias.